Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Para mí es extremadamente relevante e importante dar a conocer lo que nosotros hemos hecho a través del trabajo con PUCOBRE y con grupos de pares, ¿ah? Porque uno muchas veces presenta en grupos distintos que son un poco más alejados, y el interés real de uno es contarle esto a los pares y escuchar la opinión de esto a los pares, y uno nunca tiene la posibilidad casi de tener un grupo tan granado como el de ustedes que me han invitado. Así que estoy muy honrado y muy agradecido. Eso primero. Y contarle un poco qué es esta tecnología biocobre, que fue la que desarrollamos, y agradezco mucho la hora que estuve en presente antes con muchos de ustedes, porque me da una buena luz de cómo es su visión y cómo ven ustedes el negocio y cuáles son las preguntas un poco que se hacen, y espero un poco acompañarlos en esta hora con esta presentación. Tengo una pequeña tabla, vamos a ver primero un poco el contexto, por qué nace la tecnología biocobre, por qué nosotros creemos que es importante esta tecnología y dónde nace este interés nuestro en tratar de resolver los problemas que hay asociados. ¿Qué es la tecnología biocobre? ¿Cuál fue el desarrollo y los resultados de las pruebas? Daniel bien decía, nosotros llevamos muchos años en esto, y ha sido un trabajo lento y consensuado y paso a paso, pero también es interesante y podríamos discutir cómo una mediana minera como PUCOBRE ha desarrollado estos temas un poco más tecnológicos, y les puedo comentar un poco cuáles son los sustos, las necesidades y cómo ven ellos el manejo de estos temas más tecnológicos. ¿Cuál es la valorización que tenemos hoy día de lo desarrollado? ¿Qué es lo que hemos avanzado en patente? ¿Y cuáles son los mercados y otras aplicaciones de la tecnología que hemos desarrollado? Contexto. Desde el mundo, hoy día hay una tremenda necesidad por tecnologías verdes y por temas asociados a la descarbonización, que es básicamente el motor que mueve todos estos tipos de proyectos. O sea, hoy día el cambio climático ha generado un tremendo impacto sobre las decisiones tanto políticas como decisiones sociales de las personas. Es un tema de preocupación mundial, y esto ha generado un tremendo movimiento hacia elementos asociados a la electromovilidad, y esto es básicamente lo que genera un rol y un papel importante en la industria minera sobre el desarrollo de nuevas tecnologías limpias que permitan dar cuenta de eso, que permitan dar cuenta de poder contar con metales verdes de bajas emisiones que permitan suplir a estos nuevos equipos para poder movilizar a las personas, ¿ya? Eh, entonces, hay una meta de disminución de gases de efecto invernadero, ¿ya? Eh, y también hay un tema asociado aquí, lo quiero poner un poco al tiro sobre la mesa, el tema de cómo esto nos cambia un poco el mercado que nosotros veníamos abasteciendo el cobre. El cobre, hasta la fecha, y desde un periodo, desde los últimos 50 años, está muy asociado a la electrificación de hogares. Y la electrificación de hogares tiene un tema asociado a cuánto dura una casa y cuánto funciona en el tiempo una casa antes de ser demolida, reciclada o reutilizado el barrio. ¿Ah? Y lo que vemos ahora es que está utilizándose grandes volúmenes de cobre, o se van a utilizar grandes volúmenes de cobre en el desarrollo de automóviles, equipos electrónicos, teléfonos celulares, tablets, computadores, que tienen unos ciclos de reciclado y de utilización mucho más rápidos que los que tiene una casa. Y eso significa también que la minería va a tener un rol importante en términos de que el mercado secundario, el mercado de reciclaje, va a pasar a ser importante en la provisión de metales para los distintos elementos electrónicos, automóviles en el tiempo. Entonces estábamos pasando a una industria minera que tenía ciclos largos a una industria minera que tiene ciclos mucho más cortos. ¿Ah? Y esto genera impacto, porque eso significa que un país como Chile, que es productor minero, si quiere mantener una posición relevante en lo que significa la producción y el control del mercado de los metales, va a tener que meterse en temas asociados a cómo reciclar y cómo reutilizar metales para poder mantener una posición de mercado relevante. ¿Ya? Eh, y, y esto implica
y pega en muchas cosas. Si ustedes yo sé que ustedes ya mucho tiempo analizando este tipo de cosas, pero esto pega en muchas cosas de cómo nos vamos a tener que repensar a la industria minera de Chile para mantener nuestro poder de competitividad mundial, ¿ya? Quiero darle algunos datos de Cochilco, ¿ya? Que gracias a Dios tenemos Cochilco, porque por Dios que hay buena información minera en Chile para poder tomar decisiones. ¿Ah? Pero lo que quiero mostrarles un poco es cómo ha cambiado la producción de concentrados de cobre versus cátodos de cobre desde el año 2018 y cómo se proyecta hasta el año 2030. Y esto básicamente está siendo dado por una antigüedad de los proyectos mineros y por una realidad geológica en que los metales oxidados ocupan la superficie, los yacimientos mineros, y a medida que vamos yendo cada vez más profundo, los minerales tienden a estar en sus formas más sulfuradas. La edad y la madurez de la industria minera chilena hace que estemos en este momento de transición. Esto es una realidad geológica y es un tema que nosotros todos sabemos, y estoy seguro que ustedes saben, por lo menos nosotros nos dimos cuenta de esto desde que nosotros entramos en estos temas de investigación en el año 2000 a Pucón. En el gráfico de la derecha tenemos un gráfico que tenemos hecho que es cómo ha aumentado, cuál es la capacidad en rojo más oscuro, en la parte de abajo, de fundición que hay en Chile, respecto a cómo han ido aumentando la producción de concentrado en la industria minera nacional. Y cómo esto ha impactado también en la línea azul, en cuanto a la producción de cobre hoy día no se vende refinado, sino que se vende como concentrado directamente. ¿Qué es lo que vemos? Básicamente que había un tremendo aumento en la cantidad de concentrados de cobre sulfurados que se producen en Chile, pero no así un aumento de la mano con la capacidad de fundición que tenemos en Chile, lo que implica que gran parte de la producción de Chile ha tenido que ser exportada actual como concentrados de cobre y no como material refinado, ¿ya? Todo esto tiene impacto y tiene temas políticos en cómo vemos ahora, cómo se proyectaba la nueva ley de royalty y cuáles son los nuevos lineamientos más que nos han indicado las nuevas fuerzas políticas que han sido electas, ¿ya? Para tener una idea, básicamente, Chile es el mayor país productor de cobre, seguido por Perú, China, Estados Unidos y Australia. Chile con casi 6 millones de toneladas. Pero si vemos dónde se han instalado los países que procesan cobre, vemos que China ha aumentado enormemente su capacidad de producción. Y esto tiene tremendo impacto. ¿Por qué? Porque como yo les decía antes, Chile era un país que era productor de cátodo y hoy día somos un país que es productor de concentrado. Y la verdad es que el que mueve el mercado del cobre en el corto plazo es el cátodo. El que tiene los cátodos tiene el control del precio en el London Metal Exchange y tiene capacidad de poner un poco las condiciones diarias. Chile antes, cuando yo entré a minería el año 2000, me acuerdo, que el precio estaba extremadamente bajo, Chile y Codelco acaparaban cobre catódico y con eso podían tratar de inducir o de algo influenciar el mercado internacional del precio del cobre. Sin embargo, hoy día Chile no tiene esa capacidad porque Chile lo que tiene es una tremenda producción de concentrados de cobre y los concentrados de cobre son como vender futuros de cobre. No tiene un valor inmediato porque no tiene una utilización inmediata. Entonces China, que ha acaparado esta tremenda capacidad de fundición, tiene hoy día los cátodos en la mano que les permite un poco establecer y controlar los precios spot del mercado del cobre. Y esto es algo que nosotros lo vimos pasar, tiene relación con la diapositiva anterior, con las dificultades que hubieron en Chile para instalar nuevas fundiciones, pero tiene un efecto que es bien dramático y yo lo ejemplifico cuando se lo explico a otra gente como el efecto que ha tenido en el Jumbo, el que un día uno miraba las cajas y había 3 choppers, a la semana siguiente había 10 choppers, a la semana siguiente había 100 choppers, y cómo, no sé, me imagino que don Jorge Polman se ha preocupado y haber dicho, se nos metió alguien entre la caja y el cliente. Y eso es algo que es súper fregado, porque cualquiera se puede haber dado cuenta de decir, oye, que básicamente Corner Shop iba a llegar un día que decir, oye, ¿cuántos tarros de conservas de Urano vendemos en Las Condes y para qué los compramos en el Jumbo?
pongamos un container con durando en conservas nuestro y nos vamos salvando. O sea, robándose al cliente, uno pierde muchas posibilidades, no solo las lucas y el pago efectivo, sino que las necesidades, para dónde va, cuáles son las necesidades y cómo mantenerse al día a día. Entonces, es una preocupación media país este tema de cómo retomamos, ya que somos los mayores productores de cobre del mundo, cómo retomamos poder controlar a través de esta mayor producción el mercado del cobre y un poco tener una influencia sobre los precios. ¿Ya? Hay temas que han marcado esto en el gráfico a mi izquierda. Tengo un poco las fundiciones en Chile y que hubieron nuevos cambios normativos en las fundiciones relativos a sus emisiones de gases sulfurados de cobre, o sea, de SOX, ¿ya? Y como las fundiciones en Chile eran bastante antiguas, ¿cuánto significaba tener que hacer en inversiones para poder modificar estas fundiciones, para poderlas adaptar a la actual normativa de recuperación o de recaptación del 95% del SO2 producido? ¿Ah? Esto es bien importante, sobre todo porque estas han sido inversiones súper importantes para las empresas mineras, pero por otro lado todavía nos dejan lejos de los estándares internacionales. China tiene estándares de recuperación de SO2X del 99%, Alemania 99%, Japón 98%. Nosotros hemos tenido que hacer tremendas inversiones para el 95%. Y hacer estas inversiones para el 95% de recaptación, lo único que significa es que en un par de años más vamos a tener que volver a hacer tremendas inversiones para poder adaptarnos y estar en la categoría que están nuestros competidores, que es el 98%. ¿Ya? En los gráficos de la derecha lo que podemos ver es un poco los costos de TCRC. ¿Y qué vemos? Efectivamente, en los últimos años los costos han ido especialmente a la baja, pero tuvimos todo un momento entre el 2010 y el 2015 en que el mercado estuvo fuerte influenciado por la capacidad de producción de China y por el crecimiento de China, que los costos de TCRC se iban para arriba día a día. ¿Ah? Y que nos impactaban muy fuertemente en todo lo que significaba las utilidades, porque al final nuestro producto paga un costo de fundición y electrorefinación que estaba más asociado a los mercados internacionales. En el gráfico de abajo lo que les pongo es un tema de cómo ha sido el tema de los fletes navieros. ¿Ah? Que es un tema que si bien se habían tenido bastante parejo por mucho tiempo, se pegó una crecida enorme el año pasado. ¿Ah? Y eso le impacta muy fuertemente, o sea, tener estas fundiciones afuera, enviando más encima concentrados de cobre que tienen leyes entre el 27 y el 30%, impacta muy fuertemente en las utilidades que puede dejar el país. Le estamos dejando mucha plata sobre la mesa, por así decirlo. Hay un tema que en algún momento agradezco, vi que andaba don Andrés Reguetza por ahí, pero que lo vimos a través del proyecto con don Andrés, que es el tema de cómo impactan todo el tema de la fundición del arsénico y cómo países como Chile y Perú están enormemente relacionadas sus reservas minerales a reservas arsenicales de cobre. ¿Ya? Esto urge para mantener capacidades productivas en Chile y leyes de producción todavía, el que podamos desarrollar tecnologías que sean capaces de procesar estos sulfuros que sean altos contenidos de arsénicos de manera de poder hacer un trabajo eficiente y poder utilizar estos metales que hoy día prácticamente están muy castigados por el tema de las fundiciones internacionales. ¿Ya? Pongo en distintas partes, desde Choquelimpie, Coyahuasi, con quien nosotros hemos trabajado en la última etapa de crecimiento de la tecnología biocobre, procesamos concentrados de ello, el Abra, Chuquicamata, Ministro Ale Escondía, en la tercera región, temas que hoy día están más asociados a oro, pero que tienen reservas muy grandes de minerales sulfurados de cobre, la Coipa, Lobomarte, la Pepa, Pascualama, el indio y los pelambres, los bronces, todos son yacimientos que tienen elementos importantes, contenidos importantes de arsénico y que tienen dificultades o que pueden significar dificultades posteriores en su venta o en su procesamiento en el tiempo. Así que esto es un poco la realidad del contexto en que nos realizamos hoy día y en donde estamos un poco sentados y donde tenemos que buscar por qué desarrollar estas nuevas tecnologías. Quiero dejar un caso que es importante y que para mí es súper relevante,
que es el tema de cómo en Chile la baja de los minerales oxidados va a impactar en el cierre y abandono de faenas de procesamiento de óxidos de minerales por lixiviación. Se calcula que al año 2030 un 53% de toda la capacidad de lixiviación respecto al 2019, que ya era baja respecto de los años máximos de procesamiento, que era el 2009-2011, va a estar desocupada, ¿ya? Entonces, Cochilco estima que al año 2030, en su último reporte, vamos a tener 1,3 millones de toneladas de cátodos de capacidad de producir cátodos disponibles de SXW, simplemente por falta de óxidos con que alimentar estas plantas, ¿ya? La estrategia, un poco de la tecnología que nosotros generamos, la tecnología biocobre, considera un mercado objetivo a tomar de esto. Nosotros desarrollamos esta tecnología para decir cómo podemos mantener operativas las condiciones y las plantas de operación de producción de cátodos a partir de óxido, alimentándolas con sulfuros de cobre en un ambiente un poco hidrometalúrgico. Y esa fue la meta y el proyecto que nosotros nos pusimos casi el año 2000 cuando entramos en esto. ¿Ah? Hay un tema un poco que es el tema de la economía circular. Y el tema de la economía circular, nosotros vamos a entrar un poco más adelante en la utilización de plásticos para armar pilas artificiales donde somos capaces de lixiviar los sulfuros de cobre. Pero como les digo, la economía circular va mucho más allá. Nosotros lo que estamos buscando es economía circular en la extensión de la vida útil de las plantas de SXW. En la mantención de los trabajadores y de los trabajos asociados a la operación, mantención de estas plantas metalúrgicas. Poder ver cómo podemos obtener cómo podemos tratar residuos o metales distintos o con altas concentraciones de arsénico, o sea, cómo aprovechar mejor los recursos minerales, y cómo hablar la integración con productos secundarios y reciclaje en la minería, cómo integrar la industria minera con la industria de reciclaje. Como les dije al principio, usted tiene una visión de que la industria minera, para mantener su posición al producir elementos que tienen ciclos de reciclaje mucho más rápidos que los que nuestros antiguos clientes, vamos a tener que tener una pata metida en los temas asociados a las industrias que abastecemos. Y esto se ha visto también políticamente, Esto se ha visto en la ley REP, esto se ha visto en distintas obligaciones que hoy día están diciendo los distintos estados de cómo los productores se tienen que hacer cargo de sus residuos, de la recirculación de sus desechos, ¿ya? La tecnología biocobre utiliza plásticos, como yo les comenté, como medio de aglomeración para aglomerar concentrados de cobre que permite apilarlo y tratarlo en reactores tipo pila, ¿ya? Y la tecnología biocobre, por tanto, presenta una oportunidad para aplicar un modelo productivo, yo diría diseñado desde su origen, en base a los conceptos de la economía circular desde el diseño en adelante, ¿ya? Para tratar de mantener todas estas operaciones y esta actividad andando. Bueno, yo soy biólogo, muy bien dijo Daniel, soy biólogo, tengo un doctorado en genética molecular y microbiología, pero la verdad es que yo ya cuando entré a este tema, asociado al año 2000, había una tremenda cantidad de información asociada a procesos biológicos, asociados a procesos mineros, sobre todo en el desarrollo que se había hecho de la lixiviación y de la biolixiviación. Aquí, por decir la verdad, hay verdaderos gigantes, desde Romilio Espejo, Jaime Roll, distinta gente que ha trabajado en temas asociados a lixiviación, extracción por solvente, biolixiviación. Y es un elemento, una tecnología que es desde el punto de vista tecnológico y el conocimiento bastante madura. Existe un pool de personas que conocen de estos procesos, que se conocen las bases biológicas de los procesos de lixiviación. Y a la vez, como les dijo, como hemos mostrado un poco en todas las diapositivas anteriores, el impacto que puede tener el salvar las plantas de procesamiento de óxido, el permitir tratar con concentrados que contienen impurezas como arsénicos, cadmios y otras que tienen dificultades para su procesamiento por fundición, es enorme, sobre todo en la industria chilena. Así que nosotros nos enfocamos en desarrollar esta industria que está un poco asociada en la utilización de biolix,
asociado a reciclaje de plástico, para tratar sulfuros, entre ellos sulfuros que contengan arsénico, para generar procesos que permitan mantener un mercado del cobre en manos de Chile y que permitan también la reutilización y la mantención de la gente y los trabajadores del cobre que hemos venido desarrollando hasta ahora. Hay un tema, tomé este paper ya de Gino Sturla, en que ellos hacen un cálculo de cuál es la emisión que produce el transporte de concentrados en Chile respecto a cuántas son las emisiones que emitiría el país si solo transportara cátodos y no transportara concentrados de cobre. O sea, básicamente es cuánto CO2 está asociado a transportar cosas que no son cobre dentro del concentrado. Y los resultados son bien interesantes de este trabajo. Básicamente lo que te dice es que hay un 46% de las emisiones directas, ¿ya?, de la industria minera que están asociadas al transporte de concentrado de cobre en ultramar o en condiciones navieras. ¿Ah? Entonces, esto es realmente relevante desde el punto de vista de cumplir tasas y emisiones. Corresponde a un 5% de toda la meta anual de reducción de CO2 que tenemos puesta de aquí a futuro. ¿Ah? Ese es el tamaño de una política de tratar de producir cátodo y mejorar la cantidad de cobre refinado que sale de este país. Tecnología biocobre, entremos un poco a de qué se trata la tecnología. Primero, la tecnología biocobre, ¿dónde se encuentra? De las dos líneas, como yo les conté inicialmente, procesamiento de minerales, sulfurados y oxidados de cobre, los sulfurados que están basados en los procesos de flotación, fundición y electrorefinación para llegar a cátodo, y los procesos oxidados que tienen lixiviación de minerales y extracción por solvente y electrodepositación para llegar a cátodo, son vías que están totalmente separadas hoy día. Un poco la idea es cómo podemos potenciar las distintas vías de procesamiento de los distintos minerales en Chile. Y un poco la idea, tras la tecnología biocobre, era insertar una tecnología que estuviera entre medio. Nosotros sabemos que dadas las leyes y las condiciones mineralógicas de los minerales que hay en Chile, la flotación es tremendamente eficiente en términos de captación total de los metales contenidos en una mena, por así decirlo. Entonces queremos aprovechar esas capacidades y ese desarrollo que tienen las plantas de flotación en Chile, pero que nos permitan a la vez utilizar la capacidad instalada de SXW que existía para el procesamiento de óxidos para poder obtener directamente cátodos de cobre en el territorio nacional. Esto lo que permitiría es dar un uso, alargar en el tiempo el uso de las plantas hidrometalúrgicas. Es interesante porque el tema de la SXW es un tema que está totalmente asociado a los costos de energía, ¿ya? El simple paso de electrodepositación del cobre, de cobre sulfato de cobre a cobre catódico, tiene un costo energético en torno a las 3,6 megawatts por tonelada de cobre electrodepositado. Entonces tiene tremendos consumos de energía. Pero hoy día mismo la materia energética chilena ha cambiado mucho. Y esto es lo que significa que hoy día a través de contratos de energía renovables no convencionales podemos obtener precios, y lo que se estima es que los precios de la energía van a bajar fuertemente de aquí a futuro. Eso es lo que impulsa también tecnologías como el hidrógeno verde y otro tipo de cosas. Es que vamos a ser capaces de producir energía renovables no convencional a través de viento en el sur y de solar en el norte, que va a permitir tener costos muy bajos de energía que nos va a dar una relación competitiva importante. Bueno, la idea es ocupar esos mismos argumentos para obtener cátodos de cobre verde a un precio muy importante, que nos permitan mantener una posición competitiva de la minería chilena respecto al mundo. Y hay otros temas que hemos ido investigando y que algo les puse, que el tema que una tecnología de biohidrometalúrgica también permite procesar otro tipo de elementos. Nosotros en Pucobres tenemos algunos contenidos de cobalto en Atacama, sobre todo asociado a pirita, y la lixiviación hemos hecho pruebas en el laboratorio, tanto con concentrados de nosotros como a partir de concentrados de pirita nuestros, como concentrados de piritas de otras empresas de la zona, a partir de los relaves que tenemos, y que hemos tenido buenos resultados en recuperación de cobalto mediante la lixiviación de las piritas que contienen cobalto en la zona. Entonces podríamos tener un segundo ciclo
por así decirlo, economía circular en términos de aprovechar residuos industriales, mineros que hoy tenemos para poder sacar de ellos valores, algunos materiales extra para llegar a la producción de cobre o de cobalto. Muy cortamente contarles cuál es el efecto que tienen los microorganismos. Yo sé que ustedes, muchos de ellos, han visto este tema mucho en el tiempo, pero es el clásico modelo que utilizan los mecanismos de lixiviación mediante microorganismos. Básicamente, participar en el reciclaje del ion ferroso a ion férrico, y el ion férrico en medio ácido es el agente oxidante que es capaz de oxidar minerales sulfurados como la calcopirita, liberando sulfato cobre, y de nuevo ion ferroso, el cual es reciclado nuevamente por la bacteria a ion férrico. Por otro lado, el efecto que tienen sobre la oxidación de azufre, en que es que las bacterias son capaces de tomar formas reducidas de azufre y extraerle electrones para llegar a formas más oxidadas, eventualmente a sulfato. ¿Ya? Entonces, esto es extremadamente relevante porque no es que hayamos buscado nuevos microorganismos, nos basamos en lo que se sabía y en lo que nos habían enseñado las generaciones anteriores sobre el desarrollo y sobre biolixiviación, y a ver cómo aplicarlo en un mejor modelo. Pero el tema de aplicarlo, bien, tiene que ver mucho también de cómo es el reactor que tú utilices. Cuando hicieron el proyecto BioCop, que era entre Codelco y BHP, ellos procesaban concentrados de cobre utilizando reactores de tanque agitado, ¿ya? Sin embargo, esos reactores tenían una serie de problemas, aunque fueron muy eficientes, pero estamos por lo bueno, de demostrar distintas cosas, que organismos hipertermófilos eran capaces de lixiviar sulfuros primarios de cobre, que se dan reacciones en velocidades catalíticas lo suficientemente rápidas para poder tener procesos productivos reales y eficientes. Tenían problemas de diseño por el reactor, por el manejo y sobre todo por el riesgo que podían tener estos reactores ante cortes de suministro eléctricos, paradas de planta o cualquier cosa que lo hacía muy riesgoso de operar. La idea de nosotros entonces fue enfocarnos en cómo podíamos hacer un reactor que pudiera lixiviar concentrados de cobre en las condiciones mediante microorganismos, pero que a la vez tuviera bajo riesgo operacional. Y la idea de nosotros era cómo podíamos lixiviar esos concentrados de cobre en reactores tipo pila. Para lixiviar un concentrado de cobre que está finamente molido en torno a las 38 micras, 80% bajo 200 mallas, teníamos que darle un soporte estructural. Por otro lado, sabíamos todo lo que teníamos avanzado por el tema de la lixiviación de óxido, de cómo la distribución granulométrica en una pila de lixiviación es esencial para promover que se den bien las reacciones, la percolación y la mojabilidad es el hecho que tú quieres lixiviar. Entonces, lo que nosotros dijimos es cómo podemos unir concentrados de cobre a una partícula que permita mantener las mejores condiciones de reacción y percolación en una pila. Y aquí viene una parte un poco de una cosa que alguna gente lo ha llamado medio genial, que se nos ocurrió a nosotros, que fue decir, ¿por qué no ocupamos, ya que los concentrados de cobre son hidrofóbicos, por qué no tratamos de ofrecerle al concentrado de cobre una superficie también hidrofóbica en las condiciones de proceso, para que se mantenga unido fuertemente en su superficie? Y llegamos a que esos materiales o alguien que cumplía con los requisitos de lo que nosotros estábamos buscando eran muchos de los tipos de plásticos que existían. ¿Por qué? Porque el plástico, el plástico en condiciones de pH neutro, en torno a 6,57, no interacciona fuertemente con un concentrado de cobre, pero a medida que vamos aumentando la carga iónica, bajando el pH de la solución donde está el concentrado de cobre, vemos que hay una interacción mucho más potente entre la superficie del plástico y el concentrado mineral, y aquí hay todos unos temas de potencial Z y otras cosas que gente como Andrés Reguerza sabe muchísimo más que yo. Pero quiero ponerlo en un modo esquemático. Pero este efecto que nosotros encontramos, lo que permite operacionalmente es bien notable, porque nos permite en un ambiente, un tambor aglomerador, agregando algo de agua y ácido sulfúrico, hacer que se una el concentrado de cobre en forma súper específica sobre la superficie del plástico que estamos entregándole para donde aglomerarse. Y después en la etapa de lixiviación, donde todavía se riegan estas pilas con soluciones ácidas,
se mantiene esta interacción fuerte, pero a medida que el cobre, y si agregamos algo de aire en contracorriente, y hay un crecimiento y un metabolismo bacterial asociado a la oxidación de los metales, a medida que ese cobre se oxida sulfato de cobre, el sulfato de cobre tiene unas condiciones hidrofílicas, entonces se ve desprendido rápidamente de la matriz plástica que nosotros agregamos. Y también permite que al final del proceso de lixiviación, cuando nosotros decimos que esa pila está agotada, nosotros podamos hacer un lavado en un tambor trommel con agua de proceso, y en esas condiciones de nuevo se corta esta unión del concentrado residual que queda con el plástico, y lo que nos permite obtener de muy buena manera el concentrado residual y reciclar el plástico en un nuevo ciclo de proceso. O sea, un proceso que al final el plástico actúa como una matriz de aglomeración, desaglomeración pH dependiente. Y eso es algo que es muy útil a lo que nosotros estábamos buscando para poder utilizar plantas de lixiviación en pila o con reactores tipo pila en la utilización o lixiviación de minerales sulfurados. ¿Cuáles son los tipos de plástico? La verdad es que nosotros hemos hecho muchas pruebas con muchos distintos tipos de plástico. Nosotros partimos utilizando las pelotitas antinebulizantes que se ocupaban arriba de las naves electrolíticas. ¿Por qué? Porque sabíamos que resistían 100 gramos litros de ácido sulfúrico, sabíamos que resistían temperaturas hasta 70 grados Celsius, que eran condiciones que queríamos dar en los reactores de lixiviación, y sabíamos generalmente, y porque las teníamos ahí a mano, acuérdense, yo estaba dentro de la planta biocobre. Probando esas pelotitas y viendo que ese fue nuestro primer reactor funcionaba, pues tengo una foto del primer reactor, fuimos buscando distintos plásticos de reciclado y de desecho que nos permitieran trabajar con estas cosas. PP, PP5, HDPE, poliamida en redes, poliéster y fashion scrap. Hemos trabajado con polares picados y con temas de ropa, que de ropa plástica, ropa artificial, como estas que les gustan tanto ahora y que cual muchas de los equipos mineros son de estos tipos de tejidos, y mucha de la ropa actual es de estos tejidos artificiales. Y muchos de estos cumplen con estas condiciones de actuar como matrices de aglomeración que permitan actuar como matrices de aglomeración pH dependiente. Entonces, para tener un resumen de lo que tenemos una matriz de aglomeración plástica, la cual agregamos en un tambor aglomerador junto con los concentrados de cobre, un medio ácido y las bacterias fierro y azufre oxidantes, se revuelven todo en el aglomerador, se apila en un reactor tipo pila, se riega por la superficie con una inyección de aire en contracorriente por la base mediante un blower, no oxígeno puro, sino que mediante simplemente aire, para recolectar un PLS que se va a la planta de SXW para ser recuperado como cato, y al finalizar el ciclo de lixiviación hacer un lavado de la pila con agua de proceso, lo cual termina la interacción entre esos sulfuros que quedan que no han sido tratados, el plástico reciclado y el concentrado residual sigue un proceso que todavía, dado las etapas de escalamiento, no lo hemos cerrado totalmente y depende mucho de la mineralogía del concentrado con que tú entres. El último, el concentrado de las pruebas de Collahuasi, lo compró el mismo Enami. Pero podrían haber distintas pruebas, flotación o reconcentración de esos residuos para poder seguir agua abajo y sacar y obtener los valores de oro, plata y otros metales que están contenidos. Desarrollo de las pruebas y los resultados. Quiero mostrarle un poco cuál ha sido la historia. Nosotros los primeros proyectos, cuando empezamos a buscar bacterias con capacidad de fierro y azufre oxidante, fue el año 2003. Nos ganamos un proyecto en esa época, Corfo, no se llamaba ni siquiera Innova, era Fontec. Tuvimos un proyecto Cobre Fontec en que buscamos en fuentes termales y zonas contaminadas de Chile por la industria minera microorganismos que tuvieran capacidades de resistencia y de oxidación de metales. El año 2004, ahí sale la foto en una, hicimos nuestro primer reactor a esta escala laboratorio en que utilizábamos estas pelotitas antinebulizantes ya cubiertas con concentradas de cobre. Después de ahí tuvimos muchos años que investigamos distintas cosas, lixiviación de caliche azufreros para autogeneración de ácido sulfúrico, lixiviación de otros tipos de minerales y probamos distintas pruebas de distintas matrices plásticas buscando
básicamente un plástico que fuera lo suficientemente económico y que lograra aglomerar en su superficie una cantidad importante de concentrado. Siempre nos reímos porque, claro, las pelotitas antinebulizantes las vende plástico Haddad, y mejor para el negocio que Pucobre es Haddad. ¿Ah? Haddad sí que era fino para el negocio, así que con las pelotitas no nos daba comercialmente, pero fuimos buscando distintas fuentes de plástico y sobre todo plásticos reciclados que permitieran dar cuentas con eso. Durante los años 2013 al 2015, lo que hicimos fue decir, ya, tenemos una tecnología que ha funcionado a escala laboratorio, tratemos de pegar una mirada de qué tan amplio es el espectro de concentrados que nosotros podemos tratar con esta tecnología. Y hicimos una buena campaña de columnas con concentrados de distintas empresas, Codelco, Collahuasi, Pucobre y otras empresas mineras. Y lo que descubrimos es que la tecnología era aplicable a una amplia gama de concentrados que estaba en la industria nacional. Después, los años 2017, 2018, que ya desarrollamos los reactores con concentrados de Collahuasi para procesar 300 toneladas de concentrado y producir en torno a 72 toneladas de cato, lo que queríamos probar ahí era un poco distinto, era decir, ¿podemos integrar esta tecnología a los circuitos de soluciones existentes en una planta de óxido? O sea, es como si a nosotros nos van a poner un riñón artificial, el riñón tiene que estar enchufado y conectado a algún lado, a una arteria y a una vena, ¿no? Para ir filtrando. Y la idea era decir, ¿cómo afectan las soluciones de refino, solución intermedia, solución de PLS, agua de proceso, a las condiciones de proceso de un reactor así? Y eso fue un poco la idea de lo que esperamos modelar, y por eso fue entretenida esa prueba, porque es una prueba que nos permitió producir cátodos de cobre y estar integrados en los circuitos de soluciones. Finalizado las pruebas de pilotaje de concentrados, hablamos de concentrados sucios porque eran concentrados que eran problemáticos para Collahuasi en términos de la cantidad de arsénico conocido, en torno al 0,5 al 1,5% arsénico. Estamos hoy día terminando una ingeniería que acaba de terminar con Arcai, donde estamos viendo cómo desarrollar y cómo ampliar la capacidad productiva de esta tecnología en planta biocobre. Planta biocobre es una planta que tiene una capacidad nominal de 10.000 toneladas anuales de cátodo, que hoy día está produciendo en torno a las 4.500, lo que nos deja unas 4.500 toneladas de cátodos disponibles para ser producidos a partir de concentrados de Pucobre, que es 95% calcopirita. Entonces es súper desafiante y súper entretenido en el fondo lo que estamos haciendo, que nos permite maximizar esas capacidades con los propios concentrados. ¿Ya? Nosotros tenemos una serie de, como Pucobre, una empresa abierta en bolsa, tenemos una serie de temas que vamos auditando los resultados tanto del laboratorio como de la experiencia. En general contratamos a una auditora externa, Ernst & Young, que si bien no son tan secos o truchos en temas de innovación y desarrollo, sí en dar cuenta de que los resultados y que las cosas han sido hechas en forma correcta, de manera que si algún accionista o alguien nos pregunta, tenemos un informe un poco independiente que dice de qué va este proyecto de desarrollo. Les quiero mostrar que aquí tengo una distinta, tenemos la esfera, pellet, aglomerado reciclado, que son una especie de bolsa, medias derretidas, que se hacen como una especie de pellet, y fibra, que es lo que estamos utilizando hoy día, que es maxi saco picado. ¿Ah? Es maxi saco de feria y sacos de los rojos de la feria y maxi sacos que son 100% polipropileno, y estamos utilizando eso como matriz de aglomeración. Y lo que quiero mostrar es que no solo el material, no solo el tema químico de qué plástico estemos utilizando, la geometría de ese material es realmente importante. Nosotros lo que estamos buscando al final son reactores de superficie, lo que queremos tener son reactores que podamos cargar una buena cantidad de concentrado por metro cúbico reactor. Y eso lo hemos logrado a un muy bajo precio y a muy baja cantidad de plástico utilizando esta fibra hoy día de maxi saco. Pero que también dejan abierta la puerta para seguir desarrollando e investigando este tipo de superficie. Cómo podemos ingenierilmente diseñar matrices artificiales donde aglomerar concentrados papilar en pila. Es un tema que es bastante novedoso, pero que yo creo que en la medida de que cierta tecnología podemos
seguir utilizándola y podemos hacerla crecer y transferirla a tercero, un tema de desarrollo que podría ser importante. ¿Ah? Les quiero mostrar un poco en foto grande cómo queda el glómero plástico, microorganismos concentrados a la salida del tambor aglomerador. Como ustedes ven, forma un cono, es bastante estable, nos permite hacer pilas de lixiviación que son súper estables en la medida que uno puede caminar, moverse. Si nosotros hicimos reactores en esta, Andrés Reguer se les puso reactores de pila confinada, y eso es, nosotros le podemos sacar esta oreja a los reactores y el reactor se mantiene parado, no es que se nos deshaga ni que le cambie la forma, pero nosotros queríamos asegurar en esta primera tirada que no se nos iba a volar plástico, que no íbamos a generar contaminación asociada con esto, y por eso esos reactores. En la foto de más a la derecha lo que podemos ver es la foto del PLS, es un PLS extremadamente limpio, prácticamente no observamos ningún arrastre de sólido en las soluciones generadas. Y podemos llegar a concentraciones de PLS en cobre súper elevadas. Nosotros casi el primer mes de operación tuvimos concentraciones de PLS entre 60 y 30 gramos litro, ¿ah? Que son más concentrados incluso que el electrolito cargado que da la nave electrolítica. Tengo algunos gráficos de recuperación metalúrgica. Nosotros, como les digo, probamos distintas soluciones, regamos un reactor con refino, tuvimos 3 reactores de 100 toneladas cada uno lo regamos con solución de refino, otro con solución de intermedia y otro con solución de agua acidulada. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que refino e intermedia tenían algunos elementos que podían ser tóxicos para la actividad bacterial. Y efectivamente demostramos que el agua acidulada permite una recuperación un poco más elevada respecto a la cantidad de cobre que es factible ser extraído. En el gráfico de la derecha creo que es interesante mostrar también que dada la concentración de cobre que está en estas pilas y la cantidad de azufre que hay, el azufre que está compuesto en los minerales sulfurados, tienen consumos de ácido que son mucho más bajos respecto a una pila de óxido. Nosotros estamos produciendo en torno a las 25, 27 toneladas de cobre por cada 7 toneladas de ácido neto consumido en el proceso. Así que somos bastante más eficientes desde el punto de vista de consumo de ácido que una pila normal de óxido. ¿Ya? Como resumen, entonces tenemos el prototipo de escala laboratorio, que el objetivo era validar la factibilidad de lixiviar los sulfuros de cobre, pruebas de la matriz de aglomeración, encontrar una matriz que permita un aglomerado económicamente viable, prueba en columna, validación del potencial industrial en términos de cuáles son los tipos de concentrados que son capaces de ser procesados mediante esta tecnología o si tiene una limitación respecto a eso, y fase de pilotaje 300 toneladas que era demostrar la factibilidad operativa integrada de la tecnología biocobre en la planta de SXW. La valorización de la tecnología, lo que les muestro es una etapa anterior. Hoy día estamos, Ernst & Young nos está catalogando en una etapa TRL9 a la salida de la lixiviación de las 300 toneladas de concentrado. Esto es una etapa de desarrollo y de madurez tecnológica. Nosotros estábamos en TRL 4 y 5 cuando estábamos saliendo de la etapa de columna y hoy día nos instaló en una etapa nueva entre 8 y 9. Y nosotros le presentamos todos los datos a Ernst & Young y valoramos 3 tipos de distintos de modelos de negocio. Una es la situación actual versus proyecto, y eso es simplemente mandar los concentrados a la fundición versus que es la fundición de Baipote, que a nosotros nos queda más cerca incluso que la planta biocobre respecto de Tierra Amarilla, versus procesar estos concentrados en la planta de biocobre. El segundo es comprar capacidad instalada de SXW y poder ponerse a comprar o a procesar concentrados de terceros. Y el tercero es simplemente transferir la tecnología, cobrar un royalty asociado de $1 la libra producida de cátodo y pensando en una demanda del 10% de la capacidad instalada desocupada de SXW que existe hoy día en Chile. Y un poco la idea con un factor de cuáles son los descuentos y los riesgos asociados en estar en distintas etapas tecnológicas entre 4,5 y 8,9. Y los valores son $9 millones para utilización de la tecnología en la planta biocobre actual, 32 pensando en aumentar al doble
tratando de incorporar capacidad de SXW de alguna planta, o comprar operaciones algo equivalente a biocobre, que permita con una capacidad equivalente SXW, unas 9.600 toneladas anuales de cátodo. Y el tercero es el royalty, pensando en los elementos económicos que yo les conté anteriormente. Desde el tema de las patentes, cuando patentamos esto, nosotros la idea era decir, patentémoslo en los países que tienen las empresas mineras más importantes, producción de cobre y procesamiento de concentrados de cobre por fundición. Hoy día contamos con patente aprobada en todas las jurisdicciones que hemos presentado, sigue en tramitación en India, pero tenemos, aparte de la Unión Europea, abrimos nuevos países dentro de la Unión Europea, hoy día tenemos la patente aprobada hasta el año 2035-2036 en sobre 40 países a escala mundial. Así que nos deja muy contentos saber que no solo es un trabajo que nos hemos entretenido mucho, sino que básicamente ha sido novedoso y que muchos mercados distintos consideran que es una tecnología que puede tener valor y aplicabilidad, que son los conceptos que se requieren para poder patentar algo. Y desde el punto de vista de cobalto y de otras aplicaciones que pudiera tener esta tecnología y que hoy día estamos probando, estamos viendo el tema, como les dije, cobalto, a partir del procesamiento de concentrados de pirita con elementos de cobalto que hay en la región de Atacama y básicamente en las mineralogías que nosotros procesamos en Pucobre. Y el otro tema que estamos abriendo es el tema de ver la factibilidad de decir, ya que no le vamos a vender o que vamos a utilizar concentrados y los vamos a procesar nosotros directamente, a lo mejor no necesitamos llegar a las condiciones que requiere un concentrado para poder tener buen precio para una fundición, ya que el mercado no va a hacer fundición, y saber de qué manera esta tecnología es aplicable a tratar concentrados de cobre más sucios que los que se procesan hoy día, y estamos pensando en concentrados RAFET. ¿Ah? ¿Y esto por qué? Porque podríamos tener un aumento de productividad tanto en las plantas de flotación al solo producir concentrado RAFET como de recuperación global de cobre, y nosotros podríamos tener autogeneración de más ácido sulfúrico en la planta de lixiviación en la medida que aumentamos la concentración de pirita contenida.